Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca se dijo peor, este pequeño rinconcito en donde hablamos del mundo del cine y de las series. Hoy vamos a estar hablando y hoy vamos a estar dándole comienzo a una semana exclusiva de Paul Thomas Anderson. ¿Quién es Paul Thomas Anderson? Bueno, es uno de los directores más importantes y reconocidos actualmente que está trabajando en el presente. Su primera película y su filmografía, esta lista de películas, comienza en 1996 y hasta ahora culminó en 2017. Comenzó con Hard Date Cindy y la última película que hizo hasta el día de la fecha es Phantom Thread con Daniel Day-Lewis, que fue una película nominada a un montón de premios de la Academia, donde también se nominó a Mejor Actor y Mejor Actriz, si mal no me equivoco, donde también tuvo reconocimiento de Mejor Película de ese año. Pero no vamos a hablar de esa porque claramente esa va a ser la última película de la cual vamos a estar hablando durante todo este recorrido fantástico que vamos a estar haciendo de este director. Su primera película, y la película de la cual vamos a estar hablando en el día de la fecha, es Hard Eight Cindy, que es una película escrita y dirigida por él como absolutamente todas sus obras, todas las películas que él dirigió, todas las escribió él. Algunas son completamente originales, es decir, salen de su cabeza, y otras están adaptadas, pero no es que están estrictamente basadas de obras ya existentes, sean libros, por ejemplo, sino que quizás toma ideas de ahí para luego meterlas dentro de su cabeza y hacer lo que él quiera con ello. Hard Date Cindy es una película escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson y fue estrenada en 1996. Este es el primer largometraje de este fascinante director. A ver, esta película cuenta con una duración de 101 minutos, 1 hora y 40, y eso es ya algo excelente, por así decirlo. Es un plus que siempre se le agrega a las películas cuando son de corta duración. Porque cuando ya estamos hablando de una película de 2 horas 40, 2 horas 30, 3 horas, que pasen las 3 horas, ya muchas personas dicen, ya eso es un impedimento. Pero cuando hablas de una película de 1 hora 40, 1 hora 45, 1 hora y media, decís, ojo, quizás la voy a tener en cuenta porque no me va a llevar tanto tiempo. Y esta película entra dentro de ese espectro. Ahora, ¿es una excelente película de 1 hora 40? Bueno, de eso vamos a estar hablando ahora. Es una película, como bien dije, 1 hora 40, está protagonizada por Philip Baker Hall, John C. Reilly, Whitney Patrol y Samuel L. Jackson en un rol bastante mínimo, bastante menor teniendo en comparación los tres anteriores protagonistas, donde el real protagonista es Philip Baker Hall, que hace una labor muy buena, más que aceptable. Es de lo mejor de la película para mí y su personaje en sí, como es tratado. Luego, la historia de Hard Eight, perdón, no es la gran cosa. Y además, a ver, ya de entrada es una película que si la comparás con toda la filmografía de este director, va a salir perdiendo por donde la mires porque queda muy en evidencia que es su primer largometraje. Habiendo dicho eso, no quiere decir que esta es una mala película. No, para mí es una película más que aceptable que tiene más sentido verla si quieres ver toda la filmografía de este director. Yo no creo que alguien diga, tengo unas ganas abismales de ver Hard Eight porque sí, o porque leí la sinopsis, o porque vi el tráiler, o por los actores. No creo que vaya por ahí, sí más por el lado del director, que eso es lo que va a terminar llamando más la atención a la hora de que un espectador promedio, cualquier persona quiera decir, bueno, quiero ver esta película. ¿Por qué la van a ver? Porque la hizo y porque es la primera película que hizo Paul Thomas Anderson. Para mí no va más que eso. Ahora, un impedimento también que tiene más y que después prácticamente todas las películas de Paul Thomas Anderson, y es algo que van a estar
van a tener como un elemento en común, es que no son predecibles. O los actos argumentales o la estructura de los actos que solemos ver y solemos entender de cualquier tipo de narrativa, sea libro, cómic, película, serie, todo tiene más o menos, en el 90% de los casos quizás, una misma estructura, que es la introducción, el nudo y el desenlace. Nosotros, hoy en día, como quizás nuestra cabeza ya está entrenada, cuando vamos y vemos los primeros minutos de un film, ya automáticamente nuestro cerebro empieza a trabajar y empieza a pronosticar, a predecir cosas que van a terminar sucediendo teniendo en cuenta los primeros minutos que hayas visto. Y la gran mayoría de las veces, estas predicciones, estas pronosticaciones que terminas haciendo internamente en cuanto a los primeros minutos de una película, o quizás en cuanto a la sinopsis, al argumento que hayas leído, se termina confirmando una vez que terminaste de ver la película, donde no llegas a tener demasiadas sorpresas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque ya vimos y estamos en un mundo, estamos en el 2020, donde existen centenares y miles de películas. Y la originalidad ya en sí se está perdiendo un poco y ya absolutamente todo fue contado. No de la misma manera, pero más o menos las historias en sí, ya todo lo que pueda llegar a hacerse como historia ya se hizo. Ahora es cuestión de que venga alguien con una mentalidad, una visión completamente distinta y quiera contar más o menos lo mismo, pero de otra manera y con otras formas. Y bueno, eso es algo que va a generar, es algo bueno que tiene Paul Thomas Anderson, que sus películas no son predecibles. Sinceramente, vas viendo 10 minutos, 20 minutos y no sabes realmente lo que estás viendo o lo que puede llegar a pasar. ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Qué es lo que realmente o para dónde va la trama? Nunca terminas de predecir, de que tu mente pueda decir, ok, esto realmente está pasando. Y esto también es algo que sucede con Hard Eight, que es la primera película de este director. Yo dije, había visto alguna que otra cosita, la única película que había visto entera de Paul Thomas Anderson antes de encarar toda esta filmografía de él, había sido There Will Be Blood o Petróleo Sangriento. Todas sus otras películas no las había visto o las había visto por partes, como por ejemplo Boogie Nights. Después fue todo sorpresa. Y comenzamos con Hard Eight. Hard Eight es una película, como bien dije antes, aceptable. Tiene esto que realmente no sabes para dónde va, pero lo importante es que si bien no sabes para dónde va, no es que es algo que siempre tenés que saberlo. Está bueno no saberlo, obviamente, pero mejor aún si la película te está entreteniendo a medida que está sucediendo esto a nivel argumentativo. La verdad que los primeros 20-30 minutos de la película como que tenés esta sensación de que no sabes para dónde está yendo la trama, pero a la vez tampoco es que estás sumamente entretenido. No es divertido, no es entretenido lo que estás viendo. O quizás los personajes no te terminan de convencer, sabes tan poco de ellos que ¿por qué deberías seguir viendo esta película? Bueno, la verdad es que entrado unos 40 minutos, más o menos en metraje, quedando una hora de película, ahí se puede decir que hay un cambio en la película y decís, ok, creo que ya entendí para dónde va la cosa, ya tenemos el conflicto y lo que se tiene que resolver, y luego la película o este conflicto en sí se resuelve. Y sabés, más o menos, si ves el reloj o pones pausa y más o menos mirás lo que queda de metraje, quedan 20 minutos. Y decís, pará, 20 minutos. Y lo que yo pensaba que iba a ser el conflicto de esta película ya se resolvió. ¿Qué va a pasar? Y bueno, había unos cabos sueltos que no se habían terminado de resolver. Y luego aparecen estas sorpresas que constantemente este director en todas sus películas las va a ir colocando a medida los minutos avanzan de una película, donde nunca realmente sabes lo que puede llegar a pasar en una película de Paul Thomas Anderson. Pero
si bien esto se cumple y está buenísimo, y son relatos originales que él hace, en Hard Eight creo que todavía no alcanzó como su máximo esplendor. Es un ejemplo es un ejemplo mínimo, es una pizquita, una migaja, esta película de lo que después él va a poder llegar a hacer con sus próximos y fascinantes proyectos, con sus películas completamente nominadas y alabadas por todos, nominadas a premios de la Academia, mejor película, mejor guión original, más que nada en casi todos sus films, con, no sé, o, bueno, director también, vestuario, producción. Esta película es su primera película, hay que entenderla como tal. Es una película aceptable, súper independiente, y si te querés adentrar en este mundo, en esta filmografía de este director, es claramente el primer paso que tenés que hacer. Tenés que ver esta película para luego a partir de ahí, ya después vas a escalar a Boogie Nights, Magnolia, A Punch Drunk Love, There Will Be Blood, The Master, Inherent Vice y terminás con Phantom Thread. Exactamente así es como vi todas sus películas en este visionado que estuve haciendo en los últimos días, y así es como las voy a ir criticando una a una durante esta semana. Obviamente son 8 películas y los días de la semana son 7, es decir que nos vamos a extender vamos a ir de lunes a lunes haciendo una review de absolutamente todas sus películas en orden cronológico día por día. Así que bueno, yo la verdad la recomiendo, ya más o menos dije mi parecer de esta película, pero más que nada también me quise centrar en el tipo de película que él realiza o cómo son sus argumentos, que no terminan de ser predecibles, y eso es sumamente fascinante. Y es excelente que haya un director con, no sé, con una visión de querer contar películas sumamente originales. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Nos vemos y nos oyemos en el próximo episodio. Saben muy bien que me pueden encontrar en Instagram como Nunca se dijo peor, en YouTube Nunca se dijo peor. Claramente si estás viendo este episodio en esa plataforma, ya esto lo sabes. Si estás ahí, por favor suscríbete y ponle me gusta a este video, obviamente si es que te gustó el contenido que realizo y querés ver más aún. Y si estás escuchando esto en formato podcast, sabes que esto está en absolutamente todas las plataformas de podcast. Ahí está este episodio y todos los demás. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.